cielo gris. Mal tiempo aquí en Montevideo. Sí, aunque se pronostican mejoras. Pero tenemos creo. buena cara detrás de cámaras. Sí, señor, que sí, eso es lo señor. más importante. Y gente amiga, que es lo que le da calorcito al alma. Vos sabés que venía, por Avenida Italia, venía pensando, y esto es una pequeña introducción que me vincula, por supuesto, con mi tema, que es el cine. ¿Qué similitud cada vez mayor que tiene un noticiero con un largometraje? Entonces, yo decía que los comunicadores son los actores de una película, el guión literario son las noticias, la escenografía de exteriores son parte de la trama también, como las noticias, cuando se hacen notas fuera de un estudio. Cada bloque de un noticiero es un género cinematográfico. Ahí podemos hablar de deporte, podemos hablar hasta de terror, que son las noticias trágicas. Podemos hablar de humor, porque siempre hay alguna cuota de humor que la transmite algún comunicador. Podemos hablar de comedia. Bueno, la comedia para mí son los políticos, es decir, son grandes comediantes. Es decir, que hay como para realmente poder equilibrar una cosa con la otra. Y en este encuentro, que como con Daniel recién comentaba, me olvidé de decirle, mire que hay galletitas. No me diga. Sí, no, pero pensando en usted. Pero le dije a Carla... Me imagino que respetará mi cuota de las galletitas esta vez, ¿no? Le dije a Carla y aumentó la cuota. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, lo que le estaba diciendo es que nosotros en esta tercera incursión que estamos haciendo, gracias a la gentileza de CUTA y la buena voluntad y de todos los televidentes y oyentes que nos siguen del interior, no pretendemos hacer un masterclass ni dar una clase. Lo que estamos haciendo, creo que tú compartís, es un poco las experiencias personales, ambos en noticieros durante muchos años, trabajando también detrás de cámaras. A mí me ha tocado hacerlo años atrás en Canal 4, no tenía la menor idea. Un día me dicen, ¿usted se anima a ser productor de un programa? ¿Y qué es eso, ser productor de un programa? No tenía la menor idea. Dice, te vamos a enseñar. Bien. Y también me acordaba que creo que es importante y que se ha dejado un poco de lado, que es la profesionalidad de valga la redundancia, de un profesional que sale frente a cámaras cuando realmente tiene condiciones para hacerlo y las posibilidades que le da el medio para que pueda desarrollar su actividad. Yo cuando empecé a los 18 años en la radio, Daniel, vos que también sos un hombre también de radio, a mí me bocharon. ¿Y vos sabés por qué me bocharon? Porque me dieron algo para leer y pronuncié mal 2 palabras. Y bien bochado estuvo, pero lógica, que se lo diga, ¿no? Y hoy escucho a veces la radio, y me encuentro con tantas cosas mal dichas, mal transmitidas. Entonces, que creo que de alguna manera hemos aprendido, supongo que hemos aprendido, y lo que pretendemos hacer, les vuelvo a repetir, es una experiencia personal, tanto de Daniel como quien les habla, como lo transmitió muy bien Rosario, ¿no sabe? Los adeptos que tiene... Sí, nuestra querida Rosario. Nuestra querida Rosario, la han llamado durante varios días. Qué bueno. Bueno, y también a nosotros nos ha llegado una serie de preguntas que hoy vamos a tratar de contestarlas. Y vamos a empezar, Daniel, porque una de ellas, que se repitió en 2 o 3 oportunidades, es cómo determinar qué es una noticia que puede tener lugar en el informativo. Bien, yo antes de entrar a esto... Fíjate vos qué pregunta, muy bien hecha. Sí, señor. Antes de esto quisiera decir alguna cosita. Bueno, por lo pronto, mi agradecimiento también a la gente de CUTA. Es un privilegio estar aquí. Además, me parece muy bueno lo que dijiste en cuanto a que esto no pretende tener, vuelo académico, claro, sino que simplemente una puesta en común de gente que, eso sí, reconozcámoslo nosotros entre nosotros, hemos estado en la fragua y además hemos acompañado un proceso de, llamémosle, modernización de los medios y de cambios dramáticos en los medios. Dicho esto, sabe que voy a entrar a discrepar con usted. Dígame. Mejor dicho, a decirle que esa concepción del noticiero como una producción cinematográfica me parece que es fantástica, está buena.
El detalle es que cuando estamos hablando nosotros de información, estamos hablando de cosas reales. Es decir, los muertos son muertos. Sí. Las tarifas nos golpean los bolsillos. Sí. Lo bueno también es bueno. Quiero decir, estamos hablando de la realidad y eso implica responsabilidad. Es decir, el director cinematográfico puede tener, digamos, el margen para su imaginación absoluto. Por supuesto, se habla de ficción. Exacto. Pero también se habla de realidades. Es decir, gracias al cine, perdone que defienda el rubro. Lo documental, claro. No, gracias al cine hemos conocido el espacio. Gracias al cine hemos transitado por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial, con historias, por supuesto, reales, ¿no? Hemos cabalgado por el oeste, nos hemos divertido, hemos sonreído, sí, hemos soñado. Es decir, por supuesto, hay una gran cuota de ficción. En un noticiero, indudablemente que la ficción queda un poco de lado. Pero la ficción a veces la puede transmitir el comunicador. Está claro, está claro. ¿Es cierto o no? Era un chascarrillo. Pero hay una cosa además, antes de hincar el diente al tema primero, que decías que te bocharon por dos palabras mal pronunciadas y que... Julio Cabot, ¿se acuerda de Julio Cabot? Sí, cómo no. Me dijo, ¿Cómo no? Jackie, no podés entrar en la radio. Digo, ¿por qué? Dice, lee, estudia y volvé. Claro, pero sobre eso yo creo que hay un debate que daría para mucho, que es hoy los medios. A mí, digamos, por una cuestión de elemental delicadeza, no me gusta pronunciarme sobre colegas, y menos así en un medio público, porque... Sí, solo lo hace conmigo. No, exacto. Está. No hago con otros lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Está muy bien. Sin embargo, yo creo que a nivel conceptual sí podemos mencionar 30 segundos de esto. Yo creo que hay una grave confusión entre frescura y formación. Es decir, ¿por qué para tener frescura en un medio de comunicación hay que no saber las cosas? O hay que hacerlas mal, o hay que hacerlas de forma chabacana, ordinaria. Digo, ahí entramos en un tembladeral que es, bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ordinariez? ¿De qué hablamos cuando hablamos de elegancia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conocimiento? A mí se me ocurre que es importante que un periodista, un comunicador, un presentador, tenga un mínimo dominio de los temas. Esto no significa que sea un académico absolutamente en todo, pero por lo menos informate. Es decir, por lo menos anda a Google, el señor Google, y tiene elementos como para armar una noticia inteligente, como para saber la historia del tema que estás manejando. Y eso no significa que dejemos de lado el humor, el desenfado, la cosa no acartonada. ¿Me explico? Entonces vuelvo al punto. Se confunde frescura muchas veces con ordinariez. Ahora, Carlos Giacosa, un gran... Mi querido Carlos. Carlos Giacosa me decía, el periodista son 24 horas, Jackie, ¿no? No son 8 horas de trabajo, son 24 horas en su cabeza. El periodista permanentemente tiene que estar ligado con la noticia. Sí, sin aunque duda. esté en su casa, porque siempre está girando determinados medios y siempre te estás informando. Es decir, y hay un común denominador. El periodista debe estar informado de todo. Sí, no hay sin duda. Y es por eso una de las actividades más apasionantes, la de los medios. Porque vos, y lo digo con conocimiento de causa, estás de repente dentro de un quirófano sin ser cirujano. Es decir, bueno, con los requerimientos del caso. Y estás asomándote a hallazgos importantes, arqueológicos, por ejemplo, o metido en una reunión de gente que tiene una disciplina a la cual nunca te acercaste, y estás ahí escuchando, viendo. Es un privilegio fantástico. Eso no significa, reitero, que uno deba ser académico con formación grado 4 o 5 en los temas en los que se aborden. Pero sí es importante tener un mínimo de información. Digo esto porque, por ejemplo, tú decías la parte de la comedia, los políticos. Hay políticos y políticos. Sí, claro. Hay algunos que, bueno... no lo tomé muy en serio lo que dije. No. Bueno. Hay algunos que hablan y bueno, es
Les porque gusta. les gusta la hablar. cámara. Porque es una manera de tener presencia. Sí, señor, sí, Y señor. sobre todo cuando se acercan las elecciones. Exacto. Es decir, es una manera de postularse. El otro día me preguntaba un periodista argentino, dice, yo veo las reuniones y las salidas al aire de determinados políticos y siempre son los mismos. ¿Y qué hacen los demás? Sí, sí. ¿Por qué nunca salen? Claro. ¿Por qué nunca opinan? Pero además hay dirigentes políticos. Yo lo digo esto también con conocimiento de causa. Voy a mencionar uno, Dígame. fallecido, Eleuterio Fernández Huidobro. Voy a mencionar otro también fallecido, Jorge Valle. Voy a mencionar otro también fallecido, Wilson Ferreira Aldunate. Los tres brillantes en su gestión, se podrá estar de acuerdo o no, digamos, con sus políticas, con su postura frente a la vida. Pero el denominador común de ellos tres y de otros que están hoy en actividad es que son, yo los llamaba entrevistados de alto riesgo para el periodista. ¿Por qué? Porque usted le hacía una pregunta y ellos podían responder con otra pregunta, como sucedió una vez, recuerdo, en el Parlamento, senador Jorge Valle, una colega de un canal importante de aire, en Montevideo, que le hace una pregunta vinculada al arroz. Al arroz. Había un problema con el arroz en Rocha y Jorge Valle le responde, ¿y usted sabe cuál es el precio FOB del arroz en Ámsterdam? Cosas que la periodista no tenía por qué saber, pero eso bastó para que la colega se desconcertara y no atinara a decirle, mire, la pregunta que yo le estoy formulando no necesariamente requiere que yo sepa el precio FOB del arroz puesto en Ámsterdam. Pero quiero decir, pícaros, ¿me entiende? Fernández Huidobro también. Y de repente se enojaban. Y entonces uno, como periodista, está a la disyuntiva de o retar al entrevistado, que además tiene una investidura, un peso, una respetabilidad, o terminar humillado, que es lo peor que le puede pasar a un periodista, porque cuando nosotros preguntamos, quien está viendo... Más de uno ha terminado humillado. Sí, por supuesto, por Más de supuesto. uno. Y así le ha costado la carrera o el Claro, prestigio. Inclusive le ha costado salir de un medio y pasarse a otro. Exacto, exacto. Por eso hay que cuidarlo mucho, porque no es... Ahora, usted no puede resolver eso con una guaranguería, ¿no? Sí, jajaja, pero la gente, yo creo que... mire, la gente, dicho esto con un criterio de masividad, es mucho más inteligente de lo que suponemos. La gente percibe cosas... Pero aparte está informada. Y muy informada. Claro. Entonces, no subestimar al televidente, no subestimarlo. Y la forma de no subestimarlo es prepararnos. Es decir, estar a la altura de lo que el televidente espera de nosotros. Porque cuando hay un ministro, sea del ramo que sea, hay un micrófono y un entrevistador, un periodista... Cuando usted hace la pregunta, usted debe sentir que interpreta la pregunta que le haría a la gente. Claro. Y decodificar y de repente, a ver, en una comunidad determinada, ¿cuánta gente está preocupada por este tema? Bueno, esta es la pregunta que tengo que hacerle. Porque usted es intermediario. Eso no significa soberbia, pero somos intermediarios porque esa es la función. ¿Me comprende? Y hay que hacerla con humildad, con apego al conocimiento, con respeto, pero es la función. Y yo creo que eso es lo primero. No se puede ir a enfrentarse a una autoridad sin tener conocimiento mínimo de lo que se va a preguntar, cómo preguntarlo, porque también eso influye. Tú estás hablando de los políticos, y yo te lo transmito también a los actores. Los actores que conocen por su carrera a los periodistas, cuando saben qué tipo de periodista tú sos. ¿Por qué razón? Porque se han informado, porque han preguntado. Claro. Y el político, ya que estás hablando de los políticos y que están muy en boga el tema, los políticos saben, cuando ven los micrófonos y quién está detrás de los micrófonos, saben a quién contestarle y cómo contestarle. Y a veces se evitan, porque ha sido muy notorio en la televisión, a veces se evitan al periodista que sabe que le va a hacer una pregunta punzante. Claro, sí, es absolutamente así. Y lo esquivan. Exacto. Y lo esquivan y contestan a otro periodista. Exacto. Una lección, digo, una cuestión que uno ha aprendido es evitar entrar en debate con el entrevistado, claro. Porque eso nos puede llevar a cualquier parte. La repregunta es un valor fundamental, es decir, hacemos la pregunta, el entrevistado responde,
y realmente toda la gente dice, pero no contestó. Mire, hace 2 días Jeremy Corbyn, uno de los dirigentes políticos más connotados de Gran Bretaña, estuvo frente a un periodista que le preguntó, la primera pregunta fue, ¿el Reino Unido se va a ver beneficiado con el Brexit? Y Jeremy Corbyn responde, y el periodista insiste, discúlpeme, dice, pero yo le pregunté si Inglaterra se va a ver beneficiada con la salida de la Unión Europea. Le contesto otra cosa, 6 veces le preguntó. Es antológico, es como una especie de manual. El periodista insistía y al final el periodista dice, usted no me respondió lo que yo le pregunté. O sea, la repregunta. Porque la gente además, que no es tonta, dice, pero ¿y por qué no le pregunta esto? Porque la gente sabe preguntar a veces, ahora, sabe lo que le interesa. Lo que pasa es que a veces en el medio local y sobre todo en los medios chicos, sucede que muchas veces, y volvemos a los políticos, el político ve al periodista que es punzante y ¿qué hace? Llama al medio, bueno, ¿no? Para quejarse. Claro. Y el medio a veces toma una determinación que no es la correcta. Sí, sí. Tratando de separar o no enfrentarlo a determinado periodista. Sí, ese es otro tema, las presiones. Estamos orillando temas. Usted habla de las presiones. Mire, yo no quiero... ¿Usted nunca fue presionado en su actividad? Sí. Y creo que el periodista que diga que no fue presionado... Pero además... Las presiones. Yo creo que esto ¿Qué se entiende por presión? Pero no es una cosa para alarmarnos. Yo creo que no existe sitio en el mundo donde hay gente que cuenta cosas a través de un medio que no haya sido presionada. A ver, en cualquier sitio y con cualquier signo político. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del medio de comunicación? Usted en general no se encarga de lo bueno, y que ese es uno de los estigmas que tenemos, ¿no? Es decir, siempre buscando el drama, siempre buscando la tragedia, la pata coja de la realidad, o sea, la renguera. Y sí, porque de lo otro yo siempre digo festejamos, celebramos, pero tenemos una función como medio que es mirar lo miserable, mirar donde las cosas no funcionan. Eso ¿a qué lleva? A que nos ocupemos habitualmente de conflictos. Los conflictos significan partes enfrentadas, 2, 3, 4, 10 partes enfrentadas. Cuando nosotros informamos, y no estoy hablando de opinar, que es otro tema, informamos, seguramente algunas de las partes no sienten que están siendo bien tratadas por el medio. Y entonces se desatan las presiones, pero inevitablemente, de empresas que sponsorizan, del aparato del Estado, que es poderoso, que también reparte, digamos, torta publicitaria, de los sindicatos, de las asociaciones, de todo tipo y calibre. Es decir, todo el mundo presiona, pero es legítimo. El tema no es poner el grito en el cielo y decir, uy, he sido presionado. Yo siempre digo, lo importante no es que no exista la presión. Eso es utopía, eso es vivir en un mundo irreal. Lo importante es que el periodista tenga noción de qué territorio atraviesa, de dónde está parado, que no esté con pajaritos en la cabeza y que el medio respalde al periodista. Yo creo que eso es importante. Y también es importante que el periodista, sobre todo el periodista de televisión, a quien nos estamos dirigiendo, no transmita un ego personal, que muchas veces lo transmite en su posición frente a un... Absolutamente. Y la gente de eso también se da cuenta. Lo percibe y no le cree, aunque esté realmente diciendo algo muy concreto. Es decir, la modestia en la información, en el enfrentarse frente a una cámara, el perfil bajo, como le digo yo. A mí me decía un conocido comunicador, hoy fallecido, Ildefonso Beseiro, me decía, vos querés permanecer en la televisión y que te crea la gente, no hagas mucho ruido, y dejá el ego en tu casa. Está bien. ¿Es cierto eso? Sabio, don Ildefonso, sí. Mire, tenemos que contestar la pregunta. Mire toda la pregunta que tengo. Por Dios. Usted se me va por lo... Nos hemos ido. Me hace una cátedra y después me quedo con la pregunta para contestar. Sabe que además, otra cosa que quería decir, un poco como previo a esto, ¿no? Que es el cinturón ético con el que nos manejamos en el ejercicio de la profesión. Digo esto sin poner nombres, pero creo que los colegas todos sabrán. Cada vez que alguien habla de regular la actividad de los medios en cuanto a la información, me corre una cosa fría por la espalda.
Y, digamos, independientemente del respeto que uno pueda tener por la persona que habla de esta regulación, yo digo, no. Yo creo, esto es una opinión, que la mejor ley vinculada a la regulación del ejercicio periodístico es la ley que no existe. ¿Sabe por qué? Porque hay normativas en el Uruguay, en nuestro país, que permiten, cuando una persona se siente agraviada por lo que ha dicho un medio, recurrir, iniciar un juicio. Hay una frontera ética. Pero lo otro, en cuanto a la regulación, porque a priori, bueno, ¿y sí, por qué no regularla? La gran pregunta es, ¿y quién decide? ¿Quién define las líneas rojas después de las cuales un periodista, un medio debe ser sancionado? Esto es lo mismo que la monarquía. La monarquía y la democracia, diciéndolo en términos casi infantiles. Si a mí me asegurasen que los monarcas son todos piola, fantásticos, tipos que entienden, que tienen sensibilidad con la gente, que resuelven las cosas, yo digo, bueno, fantástico, un superhéroe convertido en monarca que nos evita todos los debates en el Parlamento, el trabajo social. Dejemos eso para un jugueteo de intercambio social y de sensibilidad, pero el hombre que define el rumbo del país es un monarca. ¿Sabe cuál es el problema? Que de repente tenemos un monarca fantástico, pero el hijo, porque es además hereditario, no es fantástico. Es un tremendo tirano, y entonces todo el poder que usted le dio al bueno, ahora lo tiene en malo. Por eso el valor de la normativa, por eso la oposición a la regulación. De repente hay un tipo fantástico que está al frente de un comité que regula y dice, bueno, libertad, damos miel sobre hojuelas. Pero resulta que el que viene después, de otro signo político o no, tiene otro criterio y tiene las herramientas, las armas para complicarnos la vida, no voy a decir una grosería, pero para complicarnos la vida a nosotros y a la gente, porque la gente tiene el derecho a estar informada, tanto como nosotros el derecho a informar, que me parece importante. Si le parece, ahora sí entramos en tema por fin. Vamos a dejar dos preguntas para después del corte. Se nos ha ido al diablo esto, ¿eh? Se nos ha ido al diablo. ¿Culpa suya o culpa mía? No, es culpa suya. Tiene razón. Qué barbaridad. Hay dos preguntas. ¿Cómo determinar qué es una noticia que puede tener lugar en el informativo? Esa es una pregunta que la vamos a contestar después del corte. Y la otra es, ¿qué duración ideal? ¡Qué pregunta esta! Debe tener un informe. En este punto es donde hay mayores diferencias, creo, entre los informativos capitalinos y sobre todo los del interior, por la cantidad de información. Estas dos preguntas las vemos en un par de minutos, una galletita y volvemos. Me deja, disculpa, porque nos fuimos, digamos... ¿Usted se fue? Sí, me fui. Dígame. Pero ¿sabe qué me parece que es importante? No me hable más de la monarquía. Y prometemos aterrizar. En la próxima aterrizamos en lo que es la tarea cotidiana. Qué lindo esto, ¿eh? Muy interesante. El sentir además que uno está acompañado. Gracias a la gente que ha enviado fotos. No, pero aparte es importante, porque nos gusta ver las caras, nos gusta ver la sonrisa. ¿Cómo no? Y que hay personas, Claro. Que es lo que a veces perdemos la noción. Llegaron fotografías de Santa Lucía, La Paz y Las Piedras, San José, Paysandú, entre otros. Si nos olvidamos de alguno, disculpen. ¿Y alguna pregunta? Con mucho gusto, estamos para eso. Sí. Y vamos a comenzar. ¿Cómo armar la agenda del noticiero? ¿Qué pregunta esta? Es difícil, ¿no? Totalmente. ¿No? Ahora, por supuesto no lo determina el periodista, lo determina un coordinador periodístico, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Exacto. El otro día justamente con Rosario hablábamos de la importancia que es en un noticiero que exista un coordinador que conozca todos los temas, que conozca a los periodistas y sepa y aporte cosas que está vinculado con cada tema, con cada área.
y que de alguna manera controle lo que después sale al aire y Claro. por qué sale. Antes, por ejemplo, años atrás, los medios tenían una persona que de alguna manera, cuando tú cometías algo que frente a cámara o alguna información que no era muy coherente, te llamaban y te explicaban. Hoy parece que la cosa es mucho más abierta, no hay tanto control en esa materia, que creo que es importante que se sepa, porque de alguna manera te están construyendo a nivel profesional, te están ayudando. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por dónde empezamos? Bueno, a ver, tú decías esto del coordinador. Yo creo que es lo ideal. Tanto en la radio como en la televisión, ¿no? Sí, es lo ideal. Pero, digo, a ver, con los pies sobre la tierra y habiendo trabajado muchos años en mi interior, en el interior del país, uno dice, bueno, a ver, de repente las funciones, los roles se van concentrando. Y hay sitios donde hay equipos de prensa o de producción periodística numeroso. que son 2, 3 personas. Claro, y hay otro que no, que hace todo. Exacto, exacto. Entonces yo creo que más que siendo valioso eso, que me parece que es el ideal, el sumum, mirar un poco más en cuanto a las funciones que se deben cumplir. Es decir, si no hay coordinador, a ver, ¿quién asume, digamos, la responsabilidad de definir una agenda, de definir prioridades? Yo estaba pensando, esto es un poco como cuando uno sale de casa todas las mañanas, ¿no? Es decir, cuando uno sale de casa dice, bueno, a ver, de tal hora a tal hora voy a este trabajo, después vuelvo a casa, como algo, después voy al médico, después tengo que pasar esta reunión de amigos. Es decir, tiene una agenda, ¿no? Una ruta del día. Otra cosa sería si salimos a la hora que salgamos, 6, 7, 8 de la mañana de casa y no sé para dónde voy y arranco. Bueno, yo creo que esos dos aspectos, digamos, están presentes en lo cotidiano del desafío de una redacción. ¿Por qué? Porque hay una hoja de ruta que es la que dice, bueno, mirá que a las 10 de la mañana tenés una entrevista con el director de Hacienda, de la Intendencia, preguntarle tal y tal cosa, sí, porque te acordás que hubo problemas. Bueno, después tenés una entrevista con este empresario vinculado al cordón Cuneta. Después, mirá que llega un dirigente político de un partido menor, pero hay que estar ahí. Bueno, es decir, toda una carpeta, una agenda, un menú de actividades. Lo interesante es que uno debe estar preparado para el imprevisto, para la contingencia. Es más, nunca cuando se elabora una agenda diaria se parte del kilómetro cero, es decir, recibimos en la redacción invitaciones, comentarios, pero hay un aspecto que para mí es fundamental, que es la usina generadora de noticias, es decir, los medios generando noticias. En este país, y coincidirás conmigo, y no descubro nada, nos leemos unos a otros, nos seguimos unos a otros. Cuando en los programas de la mañana de la radio se hace un determinado número de notas, o en la televisión un determinado número de notas, los otros medios hacen al mismo o le hacen las consecuencias. Digo esto a nivel nacional. Entonces, hay un valor agregado en aquellos medios que se preocupan por generar agenda. Es eso, es generar agenda, es poner, digamos, en el temario de la gente cosas que no han sido transitadas por otros medios. Yo creo que para esto es importante tener claro, como en un mapa, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos interesa. Y no estoy hablando necesariamente de línea editorial, estoy hablando de, sobre todo en el interior del país, tener claro cuál es el tiempo que vamos a y el esfuerzo que vamos a destinar, por ejemplo, a lo internacional, a lo nacional. Este es un país muy chico. Los anuncios se hacen en Montevideo. Todo lo que se anuncia a nivel de acción de gobierno en Montevideo, el gobierno central, importa y mucho al interior. Pero también hay, digamos, en las capitales departamentales funcionando las intendencias departamentales. Por ejemplo, les tiro un tema. Hace pocas horas estaba conversando con alguien que me hacía una pregunta que me sorprendió después de tantos años. Me dice, ¿por qué los intendentes, las intendencias, no tienen capacidad y potestades para pronunciarse sobre temas internacionales? Entonces yo le dije, pero eso porque la Cancillería... Sí, la Cancillería perfecto, pero la Intendencia Departamental de Montevideo sí tiene una oficina, un departamento, una división que se encarga
de, digamos, ver el mundo y en algunos casos pronunciarse. ¿Por qué la Intendencia de Tacuarembó no lo tiene? O la de Paysandú, o la de Río Negro, o la de Cerro Largo. Es que tengan la potestad de pronunciarse sin chocar con la Cancillería, pero que el departamento tenga no solo la capacidad de buscar ciudades para hermanamientos, sino también para pronunciarse sobre temas internacionales, con respeto, con sobriedad, pero bueno, y me sorprendió esto. Es que hay mucha agenda de repente inexplorada. Esto de la integración regional es importantísimo. Los medios, lo pregunto, ¿estamos al tanto de la riqueza que puede tener esto de la integración regional con otros departamentos, con otras zonas, más allá de fronteras? Digo, todo esto me parece que tiene que ver con esa agenda, que hay que definirla, hay que saber para dónde vamos. Y volviendo al que sale de casa, uno tiene que saber más o menos cuál es la estructura de su jornada. Y yo creo que en esto también, a nivel de ideas, ¿qué es lo que nos interesa cada día? Ahora, hay un común denominador normalmente en los medios que se refleja a través del periodista, que todos damos la misma noticia. Sí, sí. ¿Es cierto? Totalmente. Pero creo que el valor más importante es darle otro entorno. Sí, sí. Otra investigación. Exacto. Para no repetir lo que dijo lo que dijeron los canales locales, lo que dijeron los canales colegas, es decir, para no repetirse. Exacto, el diferencial, ¿no? Es decir, y eso creo que es importante la investigación. El periodista que ha investigado, que conoce exactamente el desarrollo de la noticia, que conoce quiénes son los personajes o los protagonistas de esa noticia, tiene otra rama paralela para investigar y transmitirle, desde un accidente hasta la posición de un político en la Cámara de Diputados o de senadores, etcétera, etcétera. Es decir, siempre hay elementos que juega el periodista que puede darle una noticia diferente y no repetirse. Claro, y hay que descubrir, se me ocurre a mí, nuestro lugar en el mundo. Es decir, tener claro qué es lo que nos importa de lo que surge a nivel de novedades, de decisiones, de resoluciones, de esta centralidad política que hay en Montevideo, este macrocefalismo, esta cosa excluyente que hay de Montevideo, que es contra lo que se pelea cuando se habla de descentralización. Pero tener claro qué tanta bolilla le damos a Montevideo en lo que a nosotros nos importa. Pero ahí vienen las preguntas. ¿Qué tanto entrevistamos y presionamos, comillas, pero en el mejor de los términos, a nuestros representantes, a los diputados, por ejemplo, a los amigos del departamento, a los que están en las distintas oficinas y servicios de Montevideo, ministerios, y que tienen un vínculo con nuestro departamento? Ahora, los vínculos son distintos en el interior que en Montevideo. Porque creo que lo mencionamos, en el interior de repente el periodista en el supermercado, en una agencia, se encuentra... Pero digo los que están en Montevideo, claro, gente de nuestro departamento que está en Montevideo. Pero se encuentra de repente localmente. Absolutamente. Es decir, la presencia, tienen otra afinidad, otro acercamiento con las personas que están representando o tienen algún puesto importante dentro de su departamento. Y el intendente o el secretario en la carnicería diciéndole, che, me mataste. Claro, hoy de mañana me mataste por lo que dijiste. Como el distribuidor me dice, che, no te gustó mi película. Claro. Es decir, en Montevideo eso es más difícil. Absolutamente. En el interior hay otra proximidad que da posibilidades, pero es también un desafío. Pero la proximidad esa que tiene el interior, para mí, es mucho mejor todavía. Claro. Porque te posibilita a ti tener otro tipo de conocimiento para poderle transmitir al televidente. Claro. La riqueza de los contactos, de las fuentes, por ejemplo, esto, digamos, es muy importante en el interior. Pero, a ver, yo no estoy diciendo nada nuevo. La gente que nos está escuchando dice, pero por supuesto que tenemos una agenda. Yo lo que digo es, exploremos las riquezas que tenemos por no ser Montevideo. Es decir, ¿cuáles son los diferenciales? Porque por ahí había una pregunta también de los informes que son de Montevideo y los tiempos que se manejan en estos medios. Me parece que esto es importante, valorarlo. Por ejemplo, a ver,
para llevarlo a lo práctico. Juega Uruguay y están convocados Georgian de Arrascaeta y Maxi Gómez. Bueno, el hecho de que estén de Arrascaeta y Maxi Gómez, para nosotros, los que vivimos en Montevideo, es un jugador más, pero para la gente de Nuevo Berlín es nuestro Georgian de Arrascaeta, para la gente de Paysandú es nuestro Maxi Gómez. Entonces, cada vez que Maxi hace un gol en España, en Paysandú, y no importa que sean de Defensor, de Nacional o de Peñarol, hay una cosa, porque es el gurí del barrio. No sé si está claro lo que digo. Entonces, a toda esa riqueza, y no solo con futbolistas, a toda esa riqueza que deviene de gente nuestra que anda por el mundo, explotarla. Y vuelvo a lo primero, tener claro cuál es el orden de prioridades. Lo internacional, lo nacional, lo que sucede en la capital departamental, en las ciudades y las pequeñas comunidades, es que no pasa nada en las pequeñas comunidades. Descubramos cosas. ¿Qué es el concepto de qué es noticia? Yo la otra vez conversaba con un amigo y me decía, sí, realmente, siempre la tragedia, ¿no? Siempre lo malo. Y sí, porque uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, un nacimiento, ¿cuándo es noticia? Y un 1 de enero o un 31 de diciembre. Lo que pasa es que ahí también hay una contradicción con el televidente. Es decir, parecería que la tragedia muchas veces levanta el rating. El morbo. Y el morbo del público. Es decir, y muchas veces las fuentes de información juegan con eso. Es decir, es muy común que algunos canales, por ejemplo, se hayan identificado justamente por darle ese morbo al televidente, inclusive dándole una importancia que de repente no lo merece. Exacto. Pero han logrado tener una buena respuesta del público. Es decir, es como una especie de contradicción. Sí, ¿no? de acuerdo. Y lo mismo pasa con el deporte. Es decir, si nosotros observamos, por ejemplo, este es un país muy futbolero, es decir, todo el mundo lo sabe. Si nosotros observamos, por ejemplo, lo que son los noticieros, vemos la cantidad de minutos que se lleva el deporte fuera de un campeonato mundial. Es decir, ¿por qué razón? Y los comunicadores que están al frente de ese departamento. Entonces, hay toda una especie de balanceo que el coordinador, en este caso el coordinador periodístico, tiene que tratar en lo posible de incluir dentro de un noticiero. Ahora, localmente en el interior, de repente, la situación es distinta. Totalmente. Es muy distinta. Totalmente. Nos están haciendo señas de que tenemos que ir al corte. Yo le propondría antes de ir al corte, para redondear. Cortamos. Espere, para redondear. ¿Cómo determinar que una noticia puede tener lugar en el informativo? Aquí no vamos a darle lecciones de... Claro. Yo plantearía o propondría un ejercicio muy sencillo. En cada redacción, con los queridos compañeros con los que estamos compartiendo la mañana, vamos a destinar 20 minutos para preguntarnos hoy, mañana, ¿por qué elegimos para arrancar el informativo esta nota? Preguntarnos y abrir debate sobre eso. ¿Por qué no esta otra? ¿Por qué nos ocupamos de este tipo de actividad en detrimento de otro? ¿Por qué mañana hacemos esta nota en lugar de esta? Es decir, yo creo que lo más fecundo es el debate, el poner los temas sobre la mesa y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y no lo hacemos distinto. Ya volvemos.
Bueno, Muy bien. acá estamos. Acá estamos, mi querido Jackie. Dígame, A usted ver. me quería preguntar. Ya No, veo que viene con segunda la suya. Bueno, de nuevo agradecer a la gente que nos está acompañando y que nos permite acompañarles. Hoy curioso, hoy tenemos mayor cantidad de preguntas. Hay una cantidad de preguntas. Yo no sí. sé si están juntando. Sí. Vamos a tener que dar una recorrida por el interior, me parece. Si mire, seguimos a ver. así, ¿cómo la ve? Sí, señor. A mí me gustaría, usted sabe que me han invitado, me han dicho, ¿por qué no vienen? Y bueno, pero eso depende de la gente de CUTA, entonces que peguen en una llamada que nosotros estamos dispuestos, ¿no verdad? Acá hay un Por equipo supuesto. que nos va a acompañar aparte. Yo le propondría algo. ¿Quién, a tomando en mí o cuenta- al televidente? A usted, en a este mí. caso a usted. A mí. A Bueno, usted. bueno. ¿Qué le Dígame. parece si vamos desgranando algún poco? Igual, aunque contestemos todo esto, igual tengo otras preguntas Bueno, que nos han mandado desgrane lo que que quiera. que van a quedar pendientes. Desgrane lo ya que le digo. quiera, Bueno, dígame, pregúnteme. a ver, vamos a lo ¿Es una concreto. pregunta o va a decir algo? Una pregunta. Dígame. ¿Qué duración ideal debería tener un informe? En este punto, nos dicen, es donde hay mayores diferencias Sí. entre los informativos capitalinos y los del interior por la cantidad de información. Bueno, acá hay que aclarar que los informativos locales están en el orden de 2 horas. Independientemente. No. Pero Ah, acá es un informe, me parece. informe. O sea, a Claro. ver, un informe sobre un tema puntual. Claro, pero en un informativo de 2 horas usted puede mechar Claro. alguna noticia que puede pasar de repente de un tiempo límite. Claro. ¿No? Lo que pasa es que un noticiero es para dar titulares y desarrollar brevemente la noticia. Eso lo tengo entendido. Me lo han explicado y lo he aprendido a través de los años. Es distinto la posibilidad del periodista que escribe en un medio de prensa o que habla en la radio, por ejemplo. Tiene otra cintura, otro tiempo para manejar. Pero en el caso de la televisión, ¿no? Yo creo que una nota que supera los 2 minutos, los 2 minutos y medio, ya Claro. está bien y sobrepasa el tiempo estipulado. Después está lo que se le llama informes especiales que puede tener un noticiero que dura 2 horas, donde se desarrolla un tema en 2 o 3 partes o en 2 partes dentro de un noticiero de 1 hora o de 2 horas. Claro. Es decir, algo muy candente, algo que de repente tenga determinado tipo de repercusión. Ahora, por ejemplo, todo lo de AFE está teniendo mucha repercusión a nivel de los medios, el trencito que vamos a ir para un lado y para el otro. Entonces, todo ese tema tiene un desarrollo. Es decir, Claro. y posibilita que el periodista pueda indagar, preocuparse, buscar imágenes, hacer un poco de historia sobre el tema, pero no sé si le estoy contestando, Sí, porque sí. el tiempo en el noticiero es clave. A veces yo me entretengo viendo, por ejemplo, algunas que me llegan los programas, sobre todo del interior, para el tema de los premios de CUTA, y veo que a veces el periodista habla más que el entrevistado. Claro. Y que las preguntas que le hace de repente ya no te interesan tanto, porque como ya el periodista ha adelantado en su presencia, utilizando su ego o utilizando la posibilidad para que el televidente entienda que sabe de lo que está hablando, desarrolla de repente demasiado larga la noticia, y cuando va al entrevistado ya no te interesa escuchar al entrevistado. Claro. Acá hubo más de una. Yo tengo una anécdota, ¿no? Está vinculada con el cine, ¿no? Vino Vittorio Gassman, ¿se acuerda de Vittorio Sí, Gassman? cómo Vino no. acá a Montevideo y lo llevaron a Canal 5, ¿no? Y le hicieron una nota en Canal 5. El periodista habló 20 minutos previo a mostrar a Vittorio Gassman. Cuando terminó, Vittorio Gassman, que es un hombre muy sarcástico para contestar, ¿no? Le dijo, después de todo lo que usted dijo, me voy. Claro. ¿No? Sí. Se lo dijo al aire, ¿no? ¿Entendido? Y después había otro periodista que en la conferencia de prensa se levantó, pidió la palabra, señor Vittorio Gassman, mire, usted en su libro, en tal fecha, dijo tal cosa, y le leyó toda la página del libro. Sí, ¿no? absurdo. ¿No? Claro. Y Gassman le dijo, ¿de qué año me está hablando? Ah, cuando escribí ese libro estaba borracho. Era la mejor manera Claro. de Y ahí contestar. terminó el asunto. Y ahí terminó el asunto. Pero agregando algo, a ver, yo creo que seguramente la pregunta se refiere a informes especiales. Entonces, Todos los noticieros tienen informes especiales. A ver, no voy a decirles nada nuevo si digo que los informes en general tienen una estructura, una presentación,
que puede ser desde piso, como decimos habitualmente, desde el set, que debe enganchar. Hay que cuidar que el presentador del informe especial diga algo que después no repite el locutor o el periodista que se ocupa puntualmente del desarrollo del informe. Pequeños detalles, Se ¿no? repite mucho. Exacto. Un desarrollo y un cierre. Esto está vinculado con otra noticia, con otra pregunta, cómo presentar los titulares, las voces en off, etcétera. Ahora, yo creo que en esto, como en tantas cosas, es un tema también de sentido común y es un tema de respondernos dónde estamos parados en el mundo y a qué público vamos, qué público nos interesa y cuáles son las apetencias, los apetitos de ese público en materia informativa. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, para hablar de una cosa muy concreta, en Argentina se está investigando esta mega corrupción, los cuadernos de las coimas, y se ha descubierto en los últimos días que había vuelos de gente vinculada para Uruguay. De acuerdo. Bueno, eso es noticia para cualquier medio uruguayo. En Montevideo se ha desarrollado, pero yo lo planteo así. En cada uno de los aeropuertos donde se supone hubo estos viajes, eso es un desafío para los colegas que están allí. ¿Por qué? Porque la noticia esa tiene una perspectiva distinta desde por ejemplo, Carmelo puntualmente, o el departamento de Colonia, si quieren ustedes. Tiene una interpelación directa, o sea, un trabajo que hacer para las redacciones periodísticas de ese departamento. U otros, Rivera, deben responder determinadas cosas, no esperar a que Montevideo averigüe eso. No sé si está claro. Y se me ocurre también que hay que cuidar determinadas cosas que son elementales, como por ejemplo, acá se plantea lo de las voces en off, y en cuanto a los tiempos, bueno, los tiempos, y pueden ser los mismos, porque es un tema de cuánto interesa el tema a la gente a la que vamos. Entonces, en Montevideo, de repente, un informe especial sobre, yo qué sé, la gripe, por ejemplo, puede ser de 5 minutos. ¿Y por qué no 5, 6, 7 minutos un informe que interese de la gripe en cualquiera de los departamentos? No sé si está claro lo que quiero decir. Esto es sentido común, no hay reglas generales. Yo creo que lo importante es que tengamos noción de que el informe no pierda tensión. Es decir, la tensión es lo que genera el interés de la gente. A veces el comunicador, que está en piso, como usted dice, es una persona. El que hace el copete de presentación de la nota es otra persona. Y el que hace el off es una tercera voz. Y ahí nos encontramos que por más que la información sea correcta, pero pierde veracidad. ¿Por qué razón? Porque hay 3 voces que han dado la misma noticia. Claro. Y el periodista, por un tema de comodidad, por un tema de que no quiso hacer el off, ¿no? Lo único que hace es el copete de la información. Claro. Presentado por una persona que está al frente del noticiero. Claro. Entonces ahí se repite la noticia y se repiten distintas voces. Y no es creíble, no va a ser creíble. Exacto. Y después me encuentro, porque también creo que es importante detallarlo, lo habíamos mencionado, tenemos una estructura en un noticiero fantástica, técnicamente muy bien presentada, iluminada, una linda escenografía, la gente vestida impecable, de corbata, de traje, y aparece el notero de busito, o aparece no es para menospreciar a nadie, ¿no? O con lentes negros que ni siquiera se ven los ojos, ¿no? Y hay como una contradicción. Si yo vengo de una imagen, de una presencia importante, destacada, desde el punto de vista de vestuario en un estudio, yo tengo que acompañar de alguna manera, vestido, arreglado, más o menos en el mismo tono. Por más que esté dando una noticia de deporte o esté dando una noticia de fútbol o de cine o de espectáculo, lo que sea. Es decir, tú no podés salir, ¿no?, de remerita
en la Puerta del Sodre. Claro. Es decir, hay cosas que se ligan. La noticia está ligado también al aspecto físico. Exacto, ¿no? exacto. Y a veces veo muchos periodistas, perdonen, pero yo he visto muchos periodistas del interior que son con lentes negros, hasta hablan el micrófono y levantan la mano como diciendo me está molestando el sol. Claro, ¿no? claro. Es decir, hay cosas que no funcionan. De punto acuerdo. de vista estético, estético Claro. no funciona. Que también tiene su responsabilidad la persona que está trabajando detrás de cámara. Correctísimo. Usted no le ha pasado eso, ¿no? ¿Que lo del lentes negros? Sí. No uso lentes negros. ¿No usa lentes? No. ¿Gorro tampoco? Gorro tampoco. Bueno, está. Nada, Está bien. nada. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, yendo directamente a responder algunas cosas prácticas. Miren, las clases en los liceos tienen una determinada duración. Sí. Eso está calculado, porque desde el punto de vista pedagógico, después de cierto tiempo, nos aburrimos, nos dispersamos. Y aquí vale también. Si después de 7, 8 minutos un informe, por importante que sea, cuando estoy hablando de un informe es que tiene pies y cabeza, que tiene presentación, desarrollo y resolución, cierre, porque esto también es importante. Deben tener un buen cierre los informes, deben tener unicidad, ser un paquete que ponemos en pantalla, pero más de 7, 8 minutos, sea el tema que sea, agobia. Debe ser dinámico. No debemos repetir las cosas de contrabando para llenar tiempo, porque, che, ¿cuánto tenemos? Sí, mira, no, hoy andamos bajo de notas, y vos tenés un informe sobre esto, sí, sarampión, metele, hacémelo de 10 minutos. No, no es así la historia. Es preferible, además, en lugar de que repitamos la noticia o que el presentador diga lo mismo que después dice el entrevistado, a menos que sea extremadamente importante, y así lo remarcamos, es preferible decir nosotros que reiteramos la noticia, porque el destinatario, el que escucha, cuando le metemos de contrabando y casi porque hay que llenar espacio, se molesta, se irrita, le estamos haciendo perder el tiempo a quien escucha. Entonces, una vez, 2 veces, 3 veces a veces del mismo núcleo de la información, eso hay que tenerlo con mucho cuidado presente. Y trabajar en cosas prácticas. Yo les decía, Jackie, antes de la última pausa, tomar como desafío el preguntarse determinadas cosas en la redacción. Bueno, en esto también, la fragua de la práctica, aprender. Nosotros, yo por lo menos, estoy aprendiendo cosas hoy y sinceramente me parece fantástico poder estar aprendiendo. Entonces, cuando se hacen estos informes especiales, que además implican la dedicación especial a un tema. Nosotros estamos ocupándonos puntualmente de un tema, y ahí, bueno, saquemos el bagaje, tengamos imaginación, vamos a crear cosas. No nos limitemos, en este caso, con lo regional. Por ejemplo, temas de salud. ¿Y por qué no podemos tener en nuestro departamento un catedrático, un profesor, un médico, un doctor que sepa mucho claro, más que en Montevideo? Claro. Digo, ¿cuál es el tema? Entonces, utilicémoslo, extraigamos la potencialidad que tenemos en nuestro alrededor. Estamos trabajando para un determinado sector de personas, sector, digo, desde el punto de vista geográfico, tengamos en cuenta. Ahora, es importante también destacar, Daniel, lo que tiene que ver con el vestir la nota. Es decir, no simplemente nos tenemos que conformar con dar una noticia. Tenemos que, cuando hacemos el off, esa nota tiene que estar vestida. Tiene que tener, cuando me refiero a vestida, me refiero que tiene que tener imágenes de apoyo a lo que estamos transmitiendo. Muchas veces esas imágenes no las tenemos a disposición. Entonces nos enfrentamos con una persona que habla en cámara durante 1 minuto y está libre de un apoyo de imagen, y eso al televidente le cansa, le aburre. Claro. Por más que sea importante la noticia. Jackie, y nosotros estamos conversando aquí, pero yo estaba pensando... Pero él está poniendo fotos. Él está poniendo fotos. Se está entreteniendo, aparte. Sí, bien, es el chiche nuevo que tiene. Pero ustedes vieron como, por ejemplo, cuando se ponen las fotos... hay una reacción. Claro, genera en lugar de estas caras... Claro, estas caras aburridas. Dios mío. No, ponemos otras caras, ¿no? Gente que se conoce, que se identifica... y eso es lo que hace más atractivo. El humor es muy importante. Es muy importante.
Es decir, el humor inclusive en un noticiero. Por supuesto, por supuesto. Y eso lo transmite el presentador. Absolutamente. Y hay pila de noticias que se le puede dar un toque de humor. ¿Cuántas Exacto. veces estamos mirando un noticiero y decimos, pero qué cara que tiene? Sí, sí, sí. ¿Es cierto? Claro. Porque no hace falta ponerse con cara de tragedia para Claro. dar un accidente o para Por dar supuesto, una muerte. por supuesto. Simplemente se manejan tonos, se manejan frases, se manejan silencios que pueden dar a entender muchas cosas. Un segundo de silencio en la televisión, ¿no? Son minutos. Sí, sí. Había hablando de radio, pero también hizo televisión, un tipo fantástico, el peruano Parlanchín, no sé si se acuerda usted, Sí, Hugo señor. Herrero Martínez. No era de mi época. No era de su época, Wow. bueno, de la mía tampoco, pero Wow. aprendí, mire que aprendí mirando para atrás. Sí. Era el señor que haciendo periodismo manejaba más brillantemente los silencios. Los silencios. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver? No, claro que tiene que ver. De Claro. repente para el noticiero Claro. debe ser un uso muy medido, pero Claro. quien presenta la noticia debe tener claro, vamos a la pausa, Sí. debe tener claro qué es lo que está diciendo. Claro. O sea, a ver, ¿Y? esto es básico, compromiso con lo que estamos haciendo, saber lo que estamos haciendo y en homenaje a quien nos escucha o quien nos ve, para quien trabajamos, Más que aprender. homenaje es respeto. Respeto. Es respeto. Yo creo que esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave en un noticiero, que es distinto a un programa periodístico o a un programa de información general que tiene otro tipo de desarrollo, ¿no? Exacto. Aparte, nosotros nos familiarizamos con la gente que sale y que entra a nuestra casa todos los días. Ujú. Es muy común. Un periodista que está en contacto permanente, que sale todos los días, llega un momento que es parte de la familia, es parte de nuestro entorno. Lo aprendemos, no simplemente creemos lo que dice, sino que lo queremos Claro. y lo queremos ver todos los días. Y cuando falta, porque está de licencia, es normal que llamen al noticiero y pregunten qué pasó con fulano de tal. ¿Por qué razón? Porque han entrado a nuestra casa. Y ese respeto que tiene el televidente hacia el comunicador, ese respeto el comunicador lo debe saber, lo tiene que entender y además lo tiene que apreciar y valorar. Exacto. Señores, volvemos, Vamos a la ¿no? pausa. Volvemos. Si me deja un segundito, otra vez. No, Gustavo, porque soy yo. me quedé pensando. Mire, su Lo señora importante, está sí, asustada. me van a tirar. Le agarre algo. la cabeza. Dinámica, eso es lo importante. Renunciemos a esta idea de llenar minutitos, porque además el tema de los comerciales, que eso es otro asunto, ¿no? No se toca. Renunciemos a eso en homenaje a la dinámica. Ese es el lenguaje. Y acá con Jackie estamos conversando, pero hay indudablemente técnicas, formas, modelos, actitudes, leyes importantes que respetar cuando se arma un informativo, desde los conceptos plásticos, del manejo de la imagen, del manejo de los textos. Esto sería para otro asunto, Sí, señor. Jackie, para Sí, otro señor. tema, y estaría bueno bajar a tierra y decir, bueno, a ver, en este caso, ¿qué está bien, qué está mal? Eso sería fantástico alguna vez poder hacerlo, pero en encuentro con la gente, ¿no? Es decir, no es que pretendamos esto de cosa magistral o de maestrito, pero sí ir a la fragua de la práctica con las cosas con las que nos encontramos todos los días. A ver, ¿por qué pusiste esta imagen? Esto es repetido. ¿Y por qué la imagen no habla sola? ¿Por qué hablaste aquí? ¿Le quitó efecto a la imagen? Vamos a ver, ¿qué decimos antes de largar esta parte de lo que dijo nuestro entrevistado? Y ver las formas. De repente una cosa anodina o una cosa más fuerte o una cosa sugerente. Digo, es tan impresionante la riqueza que hay con el manejo de la voz, de la imagen, del color, del sonido. Ahora sí. Ahora, no, Perdóneme. usted me está dando pie para otra cosa. El televidente actualmente tiene otro conocimiento de lo que es la imagen, la edición, porque está acostumbrado a través de la televisión, a través del cine también, Exacto, está eso le iba a acostumbrado, decir, sí, está sí. muy acostumbrado a ver una cierta continuidad en lo que se le transmite. Es decir, es más fácil ahora aburrir Sí, que sí. hace 30 años atrás. Absolutamente. Señores, nos vemos, comemos una galletita y volvemos. Uy, galletita no se come todo, ¿no? No. Bueno, vamos a ver.
notado y lo transmitimos con total sinceridad, que hay muy buena onda, hay muy buena onda. Muy buena y eso es muy gratificante para nosotros, que estamos haciendo este trabajo, que lo hacemos con mucho cariño, quede entendido, con el apoyo de la gente de CUTA, que por supuesto considera que esto es muy importante. Y además, el hecho de que nos sigan, que nos pregunten, yo les confieso, es decir, después que nos vamos de acá, normalmente se cuelan preguntas y se cuelan cosas que de repente tendrían que venir antes. Exacto. ¿No? Porque la gente queda enganchada por los comentarios, queda enganchada por alguna anécdota, por algún toque de humor que le damos para que no sea aburrido el tema. Pero es interesante porque aparte también es una experiencia para nosotros. Por supuesto. Es decir, estamos aprendiendo de ustedes también. Es decir, que esto es un tete a tete. Por Va supuesto. y vuelve. Y se me ocurre eso que no me hable de los monarcas otra vez. No, deje la ya monarquía una quieta. persona y dijo que dejen los monarcas tranquilos. Viva el rey o viva la reina. Bueno, está muy bien. No, pero hablando en serio, qué importante que es esto del clima de trabajo. Que el humor. Parece un dato como menor. Un denominador. Pero más que el humor, el sentirse cómodo, contenido, buena onda. Ese es el término. Esa es la cuestión. Buena onda. Porque la buena onda, el compromiso, la disposición, el sentirse aceptado, el sentirse entendido, es lo que genera el clima fértil para que venga todo lo otro. Es decir, las potencialidades justamente se pueden desarrollar cuando uno siente que hay un terreno adecuado y aceptación. De cualquier manera, normalmente en un noticiero se nota que hay un clima de estrés. Sí. ¿Por qué razón? Pero es bueno porque eso. Claro que no lo estoy criticando. Ese estrés se multiplica por la serie de noticias que van circulando a través de la tarde. Exacto. Había alguien que preguntaba cuál es el horario, por ejemplo, ideal. Esa es una de las preguntas, pero no se me adelanta. Ahora? ¿No me adelanto? No. Yo te quería decir otra cosa. Sí. Elaboramos una lista de temas original sí. y luego lo articulamos con preguntas que nos habían llegado. Dígame. Y es tan rico lo que se puede abordar en este medio maravilloso que es la televisión, que uno a veces se siente desbordado, digamos, porque dice, bueno, a ver, entramos a este gran tema por esta puerta, pero hay muchas puertas para entrar a este tema, muchas miradas. Y de repente, por supuesto, no lo agotamos en esta puesta en común coloquial, informal que estamos manteniendo. Voy a la pregunta. ¿Cómo hacer una salida en vivo? ¿Qué hechos pueden ser importantes para darle tal trascendencia en el informativo? Obviamente estamos hablando de informativos en el interior del país, ¿no? Sí. Que me parece que tiene también su particularidad. Últimamente se ha abusado mucho de las salidas en vivo. Es decir, el abuso le hace perder notoriedad. El abuso le hace perder inclusive hasta la credibilidad de lo que se está transmitiendo. Es decir, como se tienen los medios, a veces se abusa. Yo considero, por lo menos me lo habían enseñado hace muchos años, me decían que la salida en vivo tiene que ser algo destacable en el noticiero, algo y actual. No puede ser algo que ya pasó. Y las circunstancias, sino que tiene que ser algo que realmente esté sucediendo en el momento o que esté para suceder. Claro. Una reunión, un hecho trágico, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el periodista puede desarrollar la noticia en minutos. Esto hace 5 minutos pasó en tal lugar. Entonces, eso le da mucho más credibilidad, ¿no? Un incendio, por ejemplo, ¿no? Que normalmente se cubre. Es decir, en Montevideo, en general, los medios lo cubren. Todo ese tipo de eventos lo cubren porque hoy la posibilidad de transmitir una noticia se puede hacer a través de un celular. Claro. Es decir, las cosas son mucho más fáciles. Yo creo que ahí es cierto eso, es cierto de que cuando uno, usa sistemáticamente o en reiteración un recurso, el recurso va perdiendo efectividad. Se agota. Se agota. Yo creo que esto viene por lo que en algún instante fue esa diferencia entre lo que era, en pasado la televisión y la radio. ¿En qué le ganaba en su momento la radio a la televisión? En inmediatez. Porque lo que podía hacer desde un estudio de televisión un periodista era tener un contacto telefónico con alguien que estaba en otro lado y meter imágenes de archivo. Hoy no, hoy la tecnología permite que con muy pocos recursos se pueda salir desde cualquier sitio del planeta. Aparte hay una educación del televidente
que el televidente colabora con los medios sin que nadie le pida nada. El televidente de repente tiene la posibilidad de encontrarse con un hecho bastante desagradable, o como mencionaba recién, con un incendio, con una tragedia, etcétera, etcétera, y graba con su celular y puede transmitirlo automáticamente a un medio afín, claro, o a algún periodista que conoce. A mí me ha llegado, por ejemplo, información de Punta del Este, por darte un ejemplo. Mirá que en el Hotel Conrad, en Hoy Conrad, está fulano de tal, ¿no? Me ha llamado el cocinero. Mirá que hoy le serví a fulana de tal, está acá pasando unos días. Es decir, la información hoy fluye de una manera vertiginosa. Y eso tiene que ser aprovechado por el periodista, indudablemente. Claro. Entonces, tenés corresponsales en todos lados. Claro, no de dar consejos, ¿no? Pero sí manejar criterios. De repente, es decir, cuando no tenemos la disponibilidad de recursos para hacer noticieros absolutamente desde exteriores, estoy hablando desde exteriores, digo, en el noticiero, estoy hablando del interior del país. Yo lo que plantearía es jerarquizar las salidas de exteriores. Decir que son por qué estamos en exteriores, eso no significa usar un lenguaje demasiado elemental, ¿no? Pero digo, que el televidente, que es al fin y al cabo quien justifica todo lo que hacemos, los esfuerzos, la imaginación que ponemos, entienda por qué estamos en esa conferencia de prensa, por qué hay allí cámaras y periodistas nuestros de nuestro medio cubriendo esa conferencia de prensa, o en algún lugar determinado, decías vos, incendio, bueno, episodios de este tipo. Obviamente hay cosas que se cuentan a sí mismas, no hay que explicarlas, pero yo diría tener noción de esto, ¿no? La inmediatez en este caso como un valor agregado, pero no sobrecargar el noticiero de salidas de exteriores, porque si no es todo lo mismo. Aunque podamos hacerlo, es lo mismo por lo cual los noticieros tienen una batería de recursos, por ejemplo, TN en Argentina, tiene la información urgente o el logo de Última Noticia. Han generado una diferencia, pero simplemente con recursos visuales y de manejo del dato informativo. Porque lo urgente puede ser Última Noticia, es lo Última Noticia urgente. Es decir, ellos lo manejan. Esa es la parte de cine que tiene el noticiero. Es importante que en el interior, además, el noticiero tenga, en el transcurso de su transmisión, tenga la posibilidad de dar, como tú decís, las últimas noticias. Un pequeño pantallazo. Inclusive dar un pantallazo de lo que se va a desarrollar en el noticiero central. Claro. Eso le engancha al televidente, que de repente no es afín a un noticiero, pero lo engancha a quedarse o a ver qué es lo que va a pasar después. Exacto. O cómo se desarrolló esa noticia, o qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, pero ahí es muy importante que el medio local, al cual ustedes representan, es muy importante que tengan conocimiento y le den la posibilidad que cuando surja una noticia en la tarde o antes de la salida al aire, puedan tener un pantallazo de Última Noticia o noticia que vamos a desarrollar tiempo después. Claro, pero ¿sabe qué? Lo hacen acá en Montevideo, ¿no? Acá en Montevideo se hace. Este tema que nos plantean de la salida en vivo parece menor, parece un dato más, pero tiene una vida en sí mismo, tiene una dinámica propia, y estaría bueno en algún momento profundizar en esto, porque no es lo mismo una nota que traemos a redacción que una salida en vivo. Tiene otras implicancias. ¿Cómo se presenta desde el plató central? Desde la mesa, digamos, de donde se está emitiendo el informativo. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Qué énfasis debe poner y en qué el periodista, si es que hay un periodista que se encarga de comandar la salida en vivo? Detalles como las luces, cómo se maneja la luz, la ubicación, dónde nos ponemos en el sitio. Para estar en el lugar justo. Claro, y tenemos una sola cámara, tenemos este recurso únicamente, bueno, ¿cómo lo optimizamos? Y después la innovación, porque el periodista puede estar haciendo una presentación en vivo y tener a los protagonistas cerca. Exacto. Ya lo tiene que tener planificado mentalmente. Mirá que me voy a acercar, y el cameraman saber, me voy a acercar. Normalmente se le dice a la persona que se va a entrevistar, estamos transmitiendo en directo para tal medio.
medio. Claro. Para que de alguna manera la gente que ve el micrófono tenga cierto respeto y conteste directamente a ese periodista. Ya el público está acostumbrado, es decir, todos los protagonistas que normalmente aparecen en la televisión ya conocen ese lenguaje. Sí, sí, ¿no? sin duda. Es decir, yo siempre hablamos de los políticos, pero yo me veo a veces a los políticos que salen de las salas o van al hall en el Palacio, ¿no? Y están buscando y acercándose a donde están las cámaras. Es decir, nadie se ha acercado, se acercan ellos. Sí, es sí. decir, siempre hay un lenguaje de comunicación permanente, porque Claro. quieren transmitir algo. Y otra cosa, yo creo que no solo en esto, ¿no? Pero las mejores improvisaciones son las que se preparan cuidadosamente. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe haber un espacio, sí, para la impronta personal, para la sorpresa, para la actuación, y aquí de nuevo también el cine tiene que ver, con sobriedad, manejar los tonos en que se transmite una noticia. Pero esto debe estar preparado, digo, más allá de que tengamos capacidad de respuesta frente al imprevisto, debemos tener, por ejemplo, cuidado en que quien da el pase a la unidad móvil no sea repetido por quien recibe esto, por el periodista que está cubriendo. Esto hay que cuidarlo. Es lo mismo que con los informes, con un aditamento. Digamos, aquí con la salida en vivo se logra generalmente una tensión mucho mayor, justamente por lo que decíamos, ¿no? Si no es una cuestión que se hace siempre, es algo especial, algo que merece el tratamiento en directo de nuestro noticiero. Y además está ocurriendo ahora, es una noticia en desarrollo, o sea, vamos acompañando el desarrollo de la información. Cuidar el lenguaje, que no viene solo para esto. A ver, una cuestión elemental que no es solo para las salidas en vivo. Un ejercicio, por ejemplo. A ver, preguntémonos los que tenemos responsabilidad de manejar la noticia. ¿Cuántos sinónimos dominamos? ¿Cuántos sinónimos? Y hagámonos esta pregunta a nosotros mismos. A ver, ¿qué sinónimo para no repetir las mismas palabras? El mejor ejercicio es escribir. Es decir, el cronista o el comunicador que sale con su libretita o con su papel en la mano, ha escrito dos o tres cosas o dos o tres palabras que de alguna manera lo va a ir relacionando mientras hace el copete. Lo más importante es que la improvisación no sea improvisada. Miren Claro. qué contradicción. Sí, es así. Es decir, que se sepa lo que se va a decir, porque es un minuto, son 30 segundos que son claves para lo que tú vas a presentar. Pero que tenga frescura y naturalidad. Y que tenga naturalidad, y que tenga además, de acuerdo a la noticia, el tono adecuado. No se puede, con una noticia trágica, no se puede disparar. Exactamente. No se puede correr. Los silencios, ¿no? Los silencios, la cara, los gestos son muy importantes porque el público, el televidente lo percibe hasta los movimientos de las manos, percibe hasta el movimiento del cuerpo. Yo veo a veces algunos comunicadores, sobre todo también los veo en el interior, que da la impresión de que están bailando frente a la cámara. Producido por un estado de nervios, indudablemente, porque están frente a un hecho que los agarró, los sorprende y de repente no están tan preparados como para salir con la noticia y se mueven mucho, entran en un ejercicio corporal, ¿no? Que pone nervioso al televidente. Claro. Y distrae lo que van a decir. Claro. Y después está la función del cameraman, es decir, tú no podés hacer un primer plano a una persona que de repente está en un estado de nervios importante, tenés que tranquilizarlo. El cameraman juega un papel muy importante en esto. Es decir, no lo hemos tocado, pero es una sociedad que tiene que funcionar. Es la persona que le va a decir cuál es el ángulo ideal, si se puede mover. Tampoco tiene la necesidad de salir paradito, durito, frente a cámara. Se puede mover, se puede transitar, puede inclusive sentarse, pero con naturalidad. Y debe tener criterios de artista también, de composición, de actor, de imagen. De actor. Es un pequeño actor, de alguna manera es un actor o una actriz. Exacto. Y a veces yo veo, ¿no? Yo por ejemplo veo a comunicadoras muy bien arregladas, muy bien maquilladas, ¿no? Muy bien peinadas, ¿no? Emperifoliada, como claro, se decía. Pero de repente el entorno
el entorno que le da el cameraman no es el adecuado para esa función. Exacto. Si le parece, pasamos a otra. Yo me desespero porque el tiempo se nos termina. Sí. ¿Vio que tiene un rayo de luz en la espalda? Mire usted. Mire qué rayo de luz que tiene. Es brutal, ¿eh? Ahí del otro lado, bueno, ¿vio? Fantástico. Bueno, en cualquier momento le cae un flechazo ahí. ¿Será algún designio superior? Bueno, mire, caemos en este tema. Con escasos recursos, ¿cuál sería una escenografía acorde para un informativo? Eso para un programa. Para un programa. Eso para un programa. Sí, tremendo. Yo simplemente quería decir, a partir de esto, alguna idea muy Sin general. recursos se puede hacer un programa brillante. Bueno, yo iba a decir. ¿Está de acuerdo o no? Totalmente. Hoy no me ha dicho nada. No, estoy de acuerdo. Después termino de hablar y me empieza a contradecir las cosas. Sabe que la sobriedad, la austeridad es diferente de la pobreza. O sea, correcto. La escasez de recursos no significa necesariamente que seamos pobres en la capacidad de transmitir un buen producto. Muy bien. ¿Me entiende? Correcto. Son conceptos distintos. Entonces, porque, a ver, yo soy del interior, conozco muchas veces las dificultades con las que nos movemos en el interior. Entonces, ¿pero qué me venís a hablar de esto? Acá tenemos... Sí, de acuerdo. A ver, hay cosas que son de sentido común, de lógica. Hay determinados recursos tecnológicos que están más allá de nuestras posibilidades. Pero la pregunta aquí es, con las posibilidades que tenemos, ¿estamos dando el mejor producto que podemos dar? Y vuelvo a insistir, la sobriedad, la austeridad, que tiene mucho que ver con la elegancia, claro, están no necesariamente en el mismo cajón que la pobreza, que la escasez de recursos. El buen gusto, los criterios para manejar esto, y usted me dirá, bueno, esto es tan veleidoso, tan resbaladizo como que ¿quién dice lo que es agradable? Bueno, no, hay reglas. O sea, la música clásica es música clásica por algo, porque hay determinados criterios de armonía, de belleza, que son, digamos, inmutables a través del tiempo, son eternos. Pero para que no nos asalte el mareo, esto de escasos recursos. ¿Sabe que cuando yo empecé a trabajar en televisión, llegó un diseñador de platós de Europa, y recuerdo que dijo algo, dijo, la sobrecarga es enemiga de la belleza. Dijo, hay que manejarse siempre con elementos que conformen un todo. Yo no voy a dar acá ninguna indicación sobre cómo se hace una escenografía. Simplemente digo que hay que tener claro los criterios de belleza en función de los recursos de que tenemos. ¿A qué me refiero? Que si no tenemos capacidad para hacer una escenografía de estas rimbombantes, con una mesa, escritorios múltiples o con gente sentada, con varias luces, no hagamos payasadas. Claro. Lo que pasa es que no hagamos el ridículo. La técnica hoy nos posibilita acceder a infinidad de programas que embellecen la imagen. Es decir, exacto. Y a veces se ha usado. Se nació con el viejo chroma key, ¿se acuerdan? Y a veces se ha usado de ese sistema. Es decir, a veces se abusa de ese sistema, se pone de repente mucho televisor en un programa en vivo que distrae. Es decir, pero los programas que vienen actualmente, hay muchos programas que vienen exclusivamente para los noticieros, para que el periodista que está transmitiendo desde piso pueda salir acorde a esa escenografía. Entonces, que visualmente es una tentación. Claro. Para el editor es una tentación. Hay un tema que estamos dejando de lado, que claro, el tiempo no da, que es el tema de la edición, es el tema de la musicalización. Exacto. Hay noticias que salen en la televisión, esto es un tema que inclusive he tenido discusiones, que necesitan estar musicalizadas. No todas tienen que ser en frío. ¿Qué quiere decir eso? Buscar una musiquita que acompañe, sobre todo cuando es un desarrollo nostálgico,
cuando se toca un poco el túnel del tiempo, cuando se vuelve para atrás y se comenta una historia de algo vinculado con un hecho actual. Para eso hay que tener un banco de música y saber... Pero hoy se accede a todo eso, porque prendés la computadora y la computadora te da todas las posibilidades. Claro, no, musicales. pero digo, en la cabeza la posibilidad es de el ese periodista recurso. el que tiene que originar la iniciativa y transmitírselo al editor. Porque acá hay una conjunción. Periodista con cameraman tiene que ser un equipo. Tienen que funcionar juntos. A veces el cameraman está, vamos a decir, no está en función con el periodista. Cuando yo voy a hacer una nota, tengo por costumbre decirle al cameraman lo que voy a hacer. Y le comento y lo informo, porque no tiene por qué estar informado. Le digo, mirá, voy a hacer una conferencia de prensa, de la conferencia de prensa necesito estas imágenes, vas a tener sentados a fulano, sutano, sutano, me interesa fulano, es decir, tiene que estar educado. Y después, cuando estás en la conferencia de prensa, tú tenés que tener un común denominador para facilitar que ese cameraman esté trabajando de acuerdo a lo que vos le dijiste. Porque ese cameraman quizás ya filmando, ya está editando. Claro, para facilitar, por supuesto. Para facilitar después el trabajo cuando llega el material en la mesa de edición. Claro. ¿No? Y el periodista, yo sé que el tiempo apremia, sobre todo acá en Montevideo, el periodista siempre entiendo que tiene que acompañar la edición. No es algo común. Exacto. Pero por un tema de tiempo, por un tema de trabajo, por un tema que estás cargado de notas. Claro. Pero tiene que acompañar la edición, porque es su trabajo, es su presencia, es su informe, es su off. Exacto. Si me permite, para redondear Sí, esto... señor. Mire que estamos en hora. Yo ¿Sabía? planteo... Sí. No, Estamos ahí. usted se estaba olvida, haciendo, ¿no? sí, estamos... Un estudio virtual armado acá. Bien. ¿Qué? Fantástico. Muy bien. Excelente. Muy bien. Yo recomendaría... Mirá. Bueno, muy bien. Ahí Muy está. bien. Mire. Es más fácil. Hasta yo me siento Sí. otro. Pero usted Hay que hacer un cronómetro. está pequeño, el ¿Vio escritorio lo que del estamos señor. hablando? Lo que estábamos hablando... Miren cómo- lo que dicen, que usted es chiquito, que es petizón. Mire, pero usted es un gigante ahí al lado de... No, pero ahí le cuento una anécdota. Entrando con mi mujer a un restaurante céntrico, Su santa señora. mi santa señora, ¿no? Exacto, está muy bien lo que usted dice. Mi santa señora, una señora que está cenando con su marido, le dice, ¡ay, qué chiquito que es! Y yo miré pensando que se estaba refiriendo a otro. No, pero se estaba refiriendo a mí. A vos. ¿No? Se ve que la gente en la televisión me ve un poquito más grande. Yo Sí, qué sé, señor. un poco más. Yo me pongo unos almohadones para poderme levantar, para que no tenga acá estoy, por ejemplo, vio que no se me ve la barriguita. No, Pero eso, está algún mal. día- algún día- Estéticamente está mal. Claro. Estéticamente está mal. Algún día vamos a contar anécdotas de gente de Bueno, pero televisión y sus recursos. ese es otro Ese es programa. otro tema. No, Carla pero está anotando ahí. si me permite, sobre el cierre, para redondear esto, Sí. yo me permitiría recomendar como referentes dos noticieros. Uno, porque es en español, Sí, el de claro. Es la mejor. Televisión Española. La mejor Biblia. La mejor Biblia, Televisión Española. Pero si me permiten, con el debido respeto para Televisión Española, un escalón por encima de esto en cuanto a criterios y respondiendo a esto de los recursos escasos y la escenografía acorde, los informativos de la BBC de Londres, la British Broadcasting Corporation, que, a ver, son un permanente Libro de espejo. enseñanza. Exacto. Claro. Entonces ustedes van a ver cómo se presentan los informativos, que además son breves, los informativos de hora en hora. Y no necesitan de Bianchi ni de Strata. No para nada. Claro. Pero sí tienen una presentación con música, una música muy bien lograda que genera tensión desde el comienzo. Y después es la sobriedad de un presentador en una mesita como esta y detrás, digamos, el desarrollo de la noticia cuando es necesario. Y cuando hay contacto con alguna corresponsalía, simplemente el pase. Es decir, a lo que quiero llegar. La gente de la BBC de Londres no es que no tenga recursos tecnológicos para hacerlo, es que ha elegido, después Ese de un sistema, tiempo en que en la televisión nos mareamos con toda esta Claro. parafernalia, ha elegido y ha dicho, bueno, a ver, ¿qué es lo necesario para hacer un gran producto? Porque obviamente pretenden ser señeros, líderes en esto, y la sobriedad, la austeridad es el comunicador, el presentador creíble, eso sí,
que presenta con orfandad, con ausencia de otros recursos, presenta la información. Porque, ¿saben lo que pasa? Yo creo que al final de esto, la vedette, lo que importa es el producto. ¿Cuál es el producto? Es la noticia. Claro, no hay es la noticia. Entonces, a ver, dejemos de lado, está bien, por eso digo, no vamos a poner un montón de tachos y meternos ahí, porque eso... Pero lo que tenemos que trabajar es los contenidos de los noticieros, hablando de noticieros, pero de cualquier programa, son precisamente... digamos, los importantes, digamos. Eso es lo que nos puede distinguir y nos puede dar diferencial. Nos hace seña de que ya estamos... En hora. Out. Perfecto, perfecto. Sí, señor. Señores... Nos quedaron muchas cosas, ¿eh? Nos quedaron algunas cositas, pero volvemos en un par de minutos para despedirnos y quizás dejemos alguna pregunta para que ustedes nos contesten desde donde estén. Se comió todas las galletitas, otra vez. ¿Otra vez? Yo pensé que no lo iba a hacer, pero yo lo denuncio públicamente. Otra vez. Señora. Yo no sé si habrá nueva oportunidad, pero es una denuncia que lo voy a llevar a Naciones Unidas. Esto. Bueno, puede ser. Bueno, hemos llegado al final. No sabemos si es de un ciclo, no sabemos si esto va a tener continuidad, pero de cualquier manera estábamos hablando acá con Carla de CUTA, que nos decía algo muy importante y creo que ambos estamos de acuerdo. Aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando y que consideran que lo que hemos hecho es factible también de que tengamos un contacto personal. En más de una oportunidad yo les he dicho a los amigos de CUTA, a los directivos de CUTA, que es importante trasladarnos, porque en cada lugar hay una historia diferente, una historia que lo podemos palpar de otra manera. Y aparte a nosotros, esta magia que nos da la televisión de llegar a tantos lados y a tantos puntos del país, también es importante tener un encuentro personal con aquellas personas que se dedican a nuestro trabajo. Es decir, salir un poquito de lo que queremos romper, que no es hacer una maestría, sino transmitir experiencias personales. No sé si usted está de acuerdo, lo estoy comprometiendo en algo que de repente usted me va a decir, no, que estás loco, lo que estás pensando. Totalmente de acuerdo, Jackie. A ver, nos hemos desvelado, tú y yo, viendo en concreto qué es lo que vamos a presentar en cada uno de estos contactos. ¿Quedaron preguntas? Lo digo para defender la honestidad con la que intentamos hacer esto. ¿Qué tenemos? Años, vos y yo, y prefiero no decir cuántos, ni pensar años. Pero años además de experiencia en los medios, en los distintos medios, con luces y sombras, dándonos la cabeza contra la pared, preguntándonos. A mí el temor que me asalta, y lo hemos charlado con Jackie, es, a ver, esto no necesariamente es una puesta en común de nuestras experiencias personales, aquí el tema del ego y que yo... No, simplemente relatarlos cuando de eso se puede desprender un aprendizaje para nosotros y transmitirlo con humildad a ustedes. A mí lo que me desvela y lo que me preocupa es si estos encuentros sirven para resolver cosas prácticas, porque la intención de esto es que mejoremos. Cuando digo mejoremos estoy hablando de todos nosotros, lo que es el trabajo cotidiano. Entonces, la intención no es hacer clases magistrales sobre cómo usar el lenguaje, la imagen, sino una especie de mezcla, ¿no? Desde lo vivencial, tratar de meternos en las necesidades, en la cabeza de ustedes, en las necesidades que enfrentan todos los días. Por eso a mí me queda la duda de en qué medida esto es efectivo, porque yo me pongo del otro lado. Sí, y digo, bueno, sí, son muy piolas, fantásticos, pero bueno, a ver, buena onda, pero ¿de qué me sirve a mí para responder a los problemas que yo mañana voy a tener de nuevo en mi localidad, con mi gente, con mis recursos? Eso es un poco la duda que me queda y lo digo como un planteo, digamos, de hermano a hermano. Entonces, vamos a resumir diciéndoles que estamos a disposición. Si hay inquietudes de trasladarnos, no tenemos ningún problema, es simplemente organizarnos. Ustedes lo harán, por supuesto, a través de CUTA y con mucho gusto los estaremos visitando. Y además vamos a encontrar
otro aprendizaje. Por No supuesto. tanto de ellos, sino de nosotros. Por ¿no? supuesto. El encontrarnos de repente en determinados ambientes, con determinados comunicadores o comunicadoras que nos pueden transmitir sus inquietudes. Bueno, con esto cerramos. Nos vamos. Nos vamos, será hasta un próximo encuentro. No nos olviden, y tienen este material aparte cargado en internet, ¿no es así? Acá me dice Carla, me levanta el dedito, es decir, que está todo ok, bien organizado. Agradecemos al equipo técnico que nos ha apoyado, que se ha divertido con nosotros, porque han pasado cosas detrás de cámaras que, bueno, será para otra historia, ¿no? Y tengan en cuenta además que esto queda como documento. Yo estoy sobre un pozo de unos 30 centímetros para evitar que su estatura quede más en evidencia. Muy bien, muy bien. Bueno, está todo aceptado aquí, todo aceptado. Mi querido un gusto, Jackie. un gusto. Un saludo gusto. para usted. Señores, Y un abrazo para todos. nos vemos.